Lovely. Lo que tú digas, con Alex Fidalgo. You'll find us in high places, but we are not your friends. We use you and abuse you all for our untwisted ends. You think that it's your country, it's ours, you silly twits. We're the notorious, happy and glorious, clench of professional Brits. Las niñas de Alcácer, el caso José Bretón, el 11S o el 11M son solo algunos de los procesos en los que ha intervenido crucialmente el protagonista de este episodio. Ángel Carracedo es catedrático de Medicina Legal en la Universidad de Santiago de Compostela y uno de los mayores expertos en genética del mundo. Su estatus contrasta con su personalidad humilde, su calidez y campechanía. Durante esta hora y media de charla no pierde la sonrisa y no me corta ni me apremia, a pesar de que tiene una clase a continuación, y acabará nuestro encuentro sin tiempo para comer. Este es Ángel Carracedo, el amante del mar que pudo ser pescador o farero, pero acabó trabajando para hacer del mundo un lugar mejor. Bueno, lo primero, Ángel o Anxo Carracedo. Porque lo he leído de las dos formas, entonces... No me molesta ninguna de las dos. Oficialmente soy Ángel, en mi caso soy Ángel. Ah, vale, a eso me refería. ¿Cuál era la oficial? Ángel, pero mi padre se llama también Ángel. Aunque nos distinguíamos porque mi padre decían Angelito cuando llamaban. Está Angelito, entonces era mi padre. Estaba Ángel, era yo. Si me decían Ángel María... Eso es que habías hecho algo malo. Es que había hecho algo malo. Cuando dicen claro. El nombre completo la cosa era grave. Ángel María, chas, esto era grave. Ángel, ¿de tú o de usted? De tú. De tú. Para mí la proximidad y la cordialidad y estar cerca es muy importante. De la gente, de los estudiantes, de todos. Rara vez uso el usted. Algunas personas que me parece que sí que les lo apreciarían. Sí que no me gusta que nadie use el usted conmigo. Genial. Mejor porque a mí me cuesta utilizar el usted. No sé por qué siempre acabo, sin darme cuenta, utilizando yéndome al tú. Yo las personas mayores lo suelo utilizar primero. Y a menos que me digan algo, pero pues con el resto de la gente utilizo tú. Y a mí me gusta que conmigo usen tú siempre. Y así me siento mucho mejor. Oye, estamos a 26 de octubre de 2017 y no sé a cuántos grados estamos aquí fuera. 26 por lo menos. Nosotros estamos ahora en el CIMUS, sí. Que es... Es un centro de investigación de la Universidad de Biomedicina, donde tiene muchos investigadores, la verdad, en un entorno muy agradable y con muchos investigadores de áreas distintas, pero que todas confluyen en intentar entender un poquito mejor la enfermedad. Hay investigadores de medicina, de farmacia y sobre todo está pegado a mi otro laboratorio principal, que es donde tengo más gente, que es el hospital, que es donde tengo toda la parte de genómica, más asistencial y otros grupos de investigación. Entonces me queda muy próximo y es muy agradable este sitio. Decía lo de 26 de octubre de 2017, porque estamos en Santiago de Compostela, hace un sol de justicia y hace calor. Estamos prácticamente en noviembre en Galicia. ¿Qué es lo que está pasando, Ángel? Pues mañana más que mañana hay 30 grados. 30 grados mínimo. Aquí, madre de Dios. Pues, hombre, yo no... Hombre, lo del cambio climático es una realidad, pero también es cierto que fenómenos locales a corta distancia no puedes decir si son debidos al cambio climático. El cambio climático es una realidad evidente y no hay quien que tenga más que unos pocos años de vida para darse cuenta de que hay un cambio climático evidente. De estas circunstancias excepcionales, esta sequía que tenemos tan preocupante, pues no lo sé, pero sí que parece que no sé si lo podemos achacar una consecuencia directa o no, ni sé qué evidencia científica hay, pero en cualquier caso me preocupa la sequía y me preocupa actual y me preocupa el cambio climático en general. Quienes le restan importancia al cambio climático dicen que es cíclico, que esto ha pasado siempre, que ha habido épocas como esta en las que el tiempo cambia y luego vuelve a lo que viene siendo lo habitual o lo normal. Bueno, una de las cosas preocupantes es que en este caso, para empezar, no es por causas naturales. Esto sí. También me da la impresión de que la velocidad del cambio está siendo muy alta, mucho más alta que en ninguna otra época de otros calentamientos globales de la historia. Esto también.
y estas dos cosas son como mínimo muy preocupantes. Sí. Bueno, sé que no es tu campo, el estudio de los fenómenos meteorológicos o el cambio Me encanta climático. la meteorología, ¿eh? Y tengo gente del grupo captada de Meteo Galicia, porque eran grandes estadísticos y la estadística, la predicción de fenómenos tan complejos es compleja, y la estadística en genómica tampoco es fácil, y los convencí para pasarse de estadística de predicción de cosas meteorológicas a predicción de enfermedades, que es más... Las dos cosas a mí me divierten, ¿eh? Yo como buen gallego, los gallegos somos amantes de la meteorología por definición. Y más los pescadores, que Sí. también es tu caso. Exactamente. La página de Meteo Galicia es la página web más visitada de Galicia. Y no hay nadie que no mire el tiempo. Ni nadie que no hable del tiempo como tú, como buen gallego, iniciaste la conversación con Mike. Efectivamente, mea culpa, es verdad. Soy un poco la demostración, la constatación de lo que estás Que sí que me comentando. llama la atención que hay algunos países, alguna vez lo escribí, que no tienen el tiempo ni en los telediarios ni en los tenía periódicos. idea yo Te lo de puedes eso. creer. Viven en la indiferencia meteorológica y esto a un gallego le preocupa mucho. Pero porque- entonces en Malibú o que va, en sitios de estos en en muchísimos los que- países, en muchísimos países. Mira, un periódico importante de Colombia, que es El Tiempo, no tiene el tiempo. En Colombia no hay tiempo. Yo cuando le pregunto a la gente de Colombia, oye, pero nos preocupa, bueno, como todos los gallegos, cuando estoy fuera, yo miro el tiempo de Galicia y miro cómo está el mar, miro las predicciones. No voy a estar aquí, pero lo miro igual. Es también una cosa divertida, lo hacemos todos, ¿eh? Ah, sí, pues lo veo súper curioso. No Y, sé, y yo- en cambio ellos no tienen. Ajá. Y cuando digo, después nos vivís como intranquilos, sin saber, y me decía Lilia, una chica que ahora está aquí con nosotros, dice, hoy ya lo veo y mañana ya lo veré. ¿Para qué preocuparme? ¿Para qué no? Lo que preocuparme? tenga que ser, Sí, será. sí, no les importa. Claro, ellos no, y a mí no me entienden importa. nuestra preocupación Es previa, ¿no? Por la meteorología. Es cultural. Sí. Solo si les avisan de un fenómeno meteorológico adverso. Si no, no Claro. les preocupa. Claro. A mí me interesa. Y me interesa saber esto y... Pero quizá también porque el suyo es más regular, su meteorología es Bueno, más... tienen zonas que es parecido aquí, ¿eh? O sea, pasa en Chile, pasa en muchos sitios. O sea, hay países y pueblos y culturas que les gusta mucho lo del tiempo y culturas que no les interesa tanto. Esta es la realidad. Te comentaba lo de que, bueno, que no es tu campo, a pesar de que efectivamente muestres interés por la meteorología, porque... Muestro interés por todo ese tipo Claro, curioso. pero quizá el tuyo, tu área, tu terreno sea la genética, hasta el punto de que se te conoce como el Leonardo da Vinci de la genética. Qué cosa más bonita, ¿no? Sí, un poco exagerado, pero bonito. Esto lo dicen porque me ocupé toda la vida de áreas muy diversas de la genética. Es un problema seguramente de hiperactividad y hipercuriosidad. Pero, Bendito problema. Pero en el fondo, claro, imagínate en mi propio grupo, pues tenemos un área de genética forense, otra de poblaciones, 3 áreas de cáncer, 3 de genética de enfermedades psiquiátricas, una de neurogenética, otra de genética de cardiovasculares, 2 de farmacogenómica. Entonces, claro, la gente dice, oye, tú te dedicas a todo. No se dan cuenta que pescar genes es lo mismo al final. Las herramientas que tú utilizas son las mismas. Y únicamente que yo sé pescar genes, o sea, en nuestro grupo sabemos pescar genes, y como van apareciendo cosas interesantes, pues digo, pescamos ahí, no es otra cosa, no es que sea tan distinto en el fondo. Las aplicaciones son distintas, pero las herramientas de utilización o de buscar o de satisfacer esa curiosidad son todas iguales. El otro día, hablando con la actriz Isabel Blanco, le dije que me encontraría contigo, y ella, muy orgullosa, me dijo, vecino mío de Santa Comba. Exactamente, Isabel es paisaniña, es vecina de Santa Comba, efectivamente. Estoy muy orgulloso yo también. ¿Cómo fue crecer en Santa Comba? ¿Cómo era Ángel Carracedo niño? Precioso. ¿Precioso crecer en Santa Comba o Ángel Carracedo No, niño? Ángel Carracedo niño no. Ángel Carracedo niño era un niño normal, bajito, bajito e inquieto. Pero vivir en Santa Comba sí que era una preciosidad. Era mucho más pequeña de lo que es ahora. Ahora es muy grande pero muy vacía. Y antes era más bonita y más pequeña. Pero éramos pocos niños. De mi quinta en todo el pueblo había 3. Era más cálido, quizá, ¿no? Más familiar. Bueno, sigue siendo. Todos los pueblos pequeños lo son. Pero realmente era para mí fue
toda la vida fui feliz, pero ahí lo recuerdo particularmente con muchísimo cariño. Ahí estuve hasta los 15 años aproximadamente, aunque nunca dejé de estar. Quiero decir que siempre voy y sigo yendo. Hasta que yo me tenía que examinar por libre porque no había instituto. Y entonces llegó un momento que era muy difícil poder hacer una educación a partir de los 15 años, a partir de lo que debe ser primero de la ESO. Mis padres decidieron venir a Santiago, mi madre. Mi padre venía todos los días a Santa Comba y nosotros fuimos a Peleteiro, y que fue un cambio radical conceptual de una educación que era mucho más libre, digamos, y que te tenías que examinar al final del año sin saber qué te preguntaban, a una escolarización regular. No fue tampoco fácil, no es tampoco fácil la adaptación de un niño de aldea, digamos, a la ciudad, pero en mi caso fue facilitado porque la educación que había tenido en Santa Comba, a pesar de no ser reglada, y seguramente por la influencia de mis padres también fue era muy buena para el sistema educativo que tenemos. Otra cosa no, pero memoria. Y la gente también sabía poco aquí, que yo me quedé sorprendido. Recuerdo que lo primero que le dije a mi madre porque yo venía al colegio de Santiago, esto es una cosa, nos habían examinado para ver si podíamos entrar. Yo el primer día que le dije... Esperabas otro nivel, a lo mejor. Esperaba mucho nivel. Claro. Yo iba asustado. Además, por libre muchas veces suspendías porque te preguntaban cosas que tú no habías leído. Y yo lo primero que le dije a mi madre fue: mamá, no saben nada. Porque era verdad, ¿no? Era esa educación libre de leer en los inviernos. Cuando tú le decías: mamá, es que no saben nada. Ya te lo decía yo. ¿Qué me iba a decir? Ya te lo decía yo. Y esto era así. Igual que como lo que hacíamos era leer. Jugábamos a cosas con mis hermanos. Era una vida muy familiar y muy bonita, en aquellos inviernos eternos de lluvia eterna que no hay ahora, porque es una cosa impensable que hubiera esto, impensable. Pero que pues entonces leíamos, jugábamos, memorizábamos los pocos libros que teníamos en casa, pero no los sabíamos. En la página 14 del libro tal como empieza la frase, y mi hermano tal, ahí sí. Pero eso ya, caray, jugábamos así, mis padres recibían una revista que de aquella se recibía mucho, que era el Reader's Digest. Por cierto, que la revista que recibíamos de fuera era Manchete, una brasileira, porque nuestro contacto era Brasil, no España. Pero recibíais en casa, en vuestra casa en Santa Comba. Sí. Entonces ahí tenía una cosa... Te has creado un ambiente culturalmente privilegiado por lo que estás diciendo. Sí, yo creo que sí. Pero sobre todo había una cosa que ahí que ponía: se enriquezca su vocabulario. Y entonces eran unos test de palabras que tenías que elegir. Esto jugábamos compulsivamente y para atrás, y competíamos. Por eso todo esto te iba formando una manera de aprender diferente, evidentemente, claro. pero muy bonita. Pero yo te digo eso, por cierto, la revista que se recibía era brasileira, y nosotros de niños, la influencia de Brasil en Santa Comba era muy grande, porque la migración de Santa Comba de aquella época había sido toda Brasil. Entonces... todos teníamos familia en Brasil, no había nadie que no tuviera familia en Brasil, entonces eran nuestros referentes. Yo, por ejemplo, no se me ocurría, nosotros los niños no éramos jugadores de la selección española. Yo era de la brasileña, yo era Jairzinho, otro era Pelé, otro era tal, otro era cual, otro era Gerson, otro era Tostao. Entonces ¿tú de qué vas hoy? Yo de Jairzinho. Yo siempre iba de Jairzinho. Entonces, eso se mantuvo, en mis tiempos también éramos Roberto Carlos, Ronaldo. Pues nosotros selección brasileña total. La selección española no existía, pero la brasileña, y revista Manchete, no era Lola o tal, era Manchete, una revista brasileira, pero era por esa influencia. ¿Y eras tan terriblemente curioso? ¿Se te veía venir? Yo creo que en casa todos somos curiosos. Mi madre es ultra curiosa. Y sí, hacíamos muchísimas cosas bonitas. A veces eran... ¿Qué cosas hacíamos? Mira, por ejemplo, teníamos colecciones impresionantes de mariposas. Que las teníamos hasta zoológicos, teníamos museos arqueológicos que hacíamos entre los hermanos. Pero erais una familia de cerebritos, ¿eh? O sea, es que, claro, me estoy acordando del episodio del podcast con Jorge Mira, que Jorge Mira, claro, tenía la peculiaridad de que su madre era labradora y su padre conductor de autobús, y era como más imprevisible
que terminase siendo un físico reconocido. Pero en tu caso, hombre, no era así. Creciste en un ambiente mis muy propicio. Mis abuelos tenían una tienda y estábamos conectados a la tienda. Vendían de todo y vendían también. No, era tienda de ropa básicamente, pero también mi abuelo, que tenía muchísima iniciativa, también vendía hacía servicios funerarios, vendíamos la sal, teníamos almacén, era un emprendedor. Sí. Y vendía todo cuanto había. La conexión principal nuestra era la tienda de ropa, porque ahí estaba mi abuela, era la que la llevaba. Mi abuelo se dedicaba a las otras partes y era siempre, la tienda estaba abierta las 24 horas del día, noche y todo. Ah, sí. Sí, no se cerraba nunca. Y los días de la feria, que era una romería que te morías. Y que mis abuelos eran labradores, pero la iniciativa de mi abuelo les llevó a hacer esas cosas. Emprendedor. Mi abuelo era de Rus, de Carballo, y mi abuela de Santa Comba. Y entonces empezaron a montar esta historia, y con mucho trabajo. Eran cosas muy bonitas, ahora que te contaba de la emigración. Primero, todo el que llegaba a casa, todo pobre comía allí con nosotros. La comida había siempre mucha gente comiendo. Si venía alguien a pedir, comía con nosotros. ¿Qué me dices? En la mesa. Invitado a la mesa. ¿Cómo no se llenaba? La gente que venía, que se tenía que ir a Brasil o emigrar y todo, mi abuela le hacía siempre una maleta con un ajuar, con las cosas de más necesidad. Se lo daba y le decía: si algún día me lo puedes pagar, me lo pagas, y si no te preocupes. No, el otro día en el pregón que di de la fiesta de Carballo, un señor mayor que vino ahí me lo contó y me dijo, como llorando, como mi abuela le había hecho eso, como a todos. Qué bonito. Y era una vida de mucho trabajo, se trabajaba de estajo, aparte había las tierras y todo, o sea, un trabajo de estajo, era un trabajo brutal, pero nosotros éramos unos niños privilegiados. Para mis abuelos para mi familia, lo más importante de lo nuestro era la educación. Entonces vivíamos como privilegiados. Nosotros no teníamos que trabajar ni ayudar en la tienda, ni ayudar nuestro trabajo era estudiar. Y en ese sentido pues éramos unos privilegiados. Que es el que debe ser el trabajo de cualquier niño, ¿no? Estudiar y... Sí, pero de aquella no era común. No era común para nada. Yo siempre pensé una cosa, y también, claro, el trabajo de trabajar físicamente es un trabajo duro. El trabajo de estudiar no es menos duro. Siempre, allí había la tendencia diciendo que a mí me quemaba mucho que me decían: qué privilegiados sois. Y yo, no lo entendía. Yo decía: yo trabajo muchísimo y me esfuerzo muchísimo, digo yo, y me cuesta menos lo otro. A mí me gustaría más atender en la tienda y llevar los ladrillos y esto de aquí. No lo veía menos duro. Ellos lo veían como mucho menos duro. Yo no lo veía menos duro. A mí el otro me costaba trabajo y hacía un esfuerzo muy grande. y lo sigo pensando. Pero tú eras buen estudiante. Sí, siempre. Yo, por ejemplo, odiaba con toda mi alma estudiar, y era un estudiante, pues normalito. Tampoco mediocre, pero tampoco buen estudiante. Ya sé. Yo afortunadamente tenía buena memoria y capacidad de trabajo. Hombre, si en casa jugabais a eso de página 14, ¿cuál es la primera línea? Como para que no tengáis buena memoria, vamos. Sí, todos nosotros, sí. Entrenada total. Y la verdad que sí, que esto es verdad. De todos modos, cuando me tenía que examinar por libre, suspendía asignaturas, porque muchas veces te preguntaban cosas que tú no sabías. Yo suspendía dibujo regularmente por inutilidad total. Eso era evidente. Que eso sí que fue una gran ventaja en Peleteiro, En Peleteiro hay que reconocer que sí que le estoy muy agradecido, porque yo en dibujo soy, digamos que, como su normal profundo. Igual que... O sea, carezco de concepción. Bueno, mis hijos, cuando se quieren reír, me hacen dibujar un perro, que sea dibujo todo igual. Lo he leído. Qué mala baba tiene tu hija, ¿no? Sí, que lleva a las amigas. Sí. Dibuja un mono. Qué mal dibuja tu padre. Sí, y reconozco que estoy en la parte más desfavorecida del espectro de la población en lo que es la habilidad artística en el dibujo.
Pero no, y en Pelecillo esta fue la ventaja de que, como era muy bueno en lo demás... Te voy a pedir yo que dibujes, es que ahora tengo bueno, ya... puedes alucinar. No soy capaz de hacer un círculo, esto es evidente. Ni dos líneas paralelas. Pero claro, allí en Pelecillo, como era muy bueno en los demás, te protegían de esto, ¿sabes? Esto es una gran ventaja de flexibilidad. Claro, por libre no te protegían de nada. Suspendías y ya estaba. A mí me pasaba algo parecido, que yo era decente en letras, pero muy malo en matemáticas, en todo lo que tenía que ver con números. Y como era bueno en letras, pues abrían un poco más la mano conmigo en números, porque si no, no me muevo. Bueno, eso es que tuviste gente inteligente detrás, Oh, sí, afortunadamente. A mí me pasaba que suspendí algunas asignaturas, muchas sabiendo, ¿eh? Por ejemplo, yo geografía sabía muchísima. Y sin embargo suspendí geografía de lo que debe ser ahora cuarto bueno, antes dije eso, me refería a bachiller. Geografía de tercero de la ESO así, la suspendí, porque tú aquí te tenías que examinar por oral, a veces escrito, pero casi siempre oral, de todas las asignaturas en un día. Y te preguntaban cosas que yo es lo que había leído en casa, pero me preguntaban, por ejemplo, siempre recuerdo con trauma, geografía de segundo de bachiller se llamaba de entonces, que me preguntan, dígame los ríos de Santiago. Y yo, claro, los ríos de Santa Comba, le podía decir afluentes de la Buin, le podía decir todos los ríos de mi pueblo que iba en bicicleta, pero de Santiago sabía el mapa y le dije el Tambre y el Ulla. Santiago queda ahí. Y el señor que me examinaba, que no sé quién es, me miró con mucho desprecio diciendo esto es del pueblo y me dice el Sar y el Sarela, que son dos regachos. El Sarela debe andar medio seco con la sequía que hay, y yo salí llorando porque dije yo, cero, claro, ya no me hizo más preguntas. ¿Lo recuerdas como casi como lo recuerdo como traumático, porque yo era un niño responsable que había trabajado mucho y quería estar, que mis padres estuvieran muy orgullosos. No entendías nada, ¿verdad? Que no entendías qué es lo que había pasado. Bueno, yo entendía que me habían preguntado una pregunta que no había sabido. Sí. Y claro, voy a defraudar a mis padres. Pero siempre recuerdo que mi madre, lo primero que dijo es, cuando salí llorando, le dice, ¿pero para qué lloras? Dice, yo estoy tan feliz exactamente que tengas un 10, que tengas un 0. Esa pregunta es una parvada. Y a mí me da igual, tú hiciste el esfuerzo. Y yo, para mí, tienes un 10. Y entonces bueno, a mí... ¿Eso es tu madre? Sí, tú que has tenido una madre así, porque eso de... Sí. Para mí eres igual con 0 que bueno, con 10. Bueno, esto yo siempre se lo dije a mis hijos. Dije, las otras no me importan nada. Ahora, eso sí, tenéis que hacer un esfuerzo. Y yo tengo que ver ese esfuerzo. Y aún hasta hace poco, hasta que mi hijo le dio por el surf intenso, siempre me preguntaba en los exámenes, papá, ¿ya hice el esfuerzo? Y yo le decía, sí, Guille, y me decía, uff. Y ya se iba tranquilo con una ¿Qué tienes, un hijo y una hija? Un hijo y una hija. ¿Y qué edades tienen? Acaban de cumplir 24 y 20. Mi hijo está acabando medicina, es campeón de España de pádel surf. Ah. Es un deportista muy de élite. ¿Pádel surf? Que es como remar. Como surf, sí. Como surf, pero con remo. Con remo. Con una tabla pequeñita. Es muy bueno en surf también. Acaba de quedar quedó de 13 en el Campeonato del Mundo. Lo de la medicina y lo del mar. Sí. Se pasó con lo del mar, pero bueno, bien. Pero es muy bueno y le gusta mucho y la verdad que tiene una buena... Entonces va compaginando muchas horas de entrenamiento o sea, es capaz de ser el campeón de España pero entrenando muchas horas y de sacar medicina al mismo tiempo, lo cual está bien. Con muy poquito retraso respecto a lo normal, porque para la vida de viajes y competiciones y entrenamiento y todo, pues bueno, está bien. Y mi hija hace veterinaria. Le gustan mucho los animales, le encantan, le chiflan hasta las vacas. Me parece que, lo cual me parece bien, porque Santa Comba es tierra de vacas y se necesitan veterinarios para cuidarlas. ¿En qué momento te das cuenta de que lo tuyo es la medicina? Es que no estoy seguro que sea lo mío. Bueno, decides estudiarlo, ¿no? Eso sí. Voy a estudiar medicina. No entiendo por qué elegí, no recuerdo por qué elegí medicina. Me gustaba todo. Me gustaba ya la genética, pero me gustaba la vida del mar, la historia, la física del océano. No quiero sacártelo de farero.
Porque es que eso te lo he oído Bueno, pues en todas te lo cuento también meses más tarde. las entrevistas, pero bueno, lo digo de pasada, que quería ser farero. No fue, te lo cuento, no fue así exactamente, pero te lo cuento muy rápidamente. El caso es que elegí medicina, yo creo que por hacer felices a mis padres. Pero después cuando llegué a los últimos años de medicina y vi a los enfermos, y vi los niños con cáncer, y vi los psiquiátricos, y vi las operaciones, dije yo, ¿dónde me metí? Claro, ya no podía volver atrás para física de los océanos o biología de las especies marinas, y entonces, podía, pero de aquella no me atrevía, y mis padres hicieron mucho esfuerzo, hacían mucho esfuerzo. Mi padre trabajaba después de la tienda, trabajó en un banco, y llegábamos muy justos a final de mes, y ellos hacían un esfuerzo muy grande para mandarnos a todos educación, muy, muy grande, grandísimo, y con mucho sacrificio. Y entonces mi madre no trabajaba. Y entonces, claro, no podía volver para atrás. Y pensé en genética, porque eso sí que me gustaba. Y me presenté al MIR pensando que había genética, que tenía un puesto buenísimo, no podía ser más buenísimo. Pero el día antes del examen me enteré que no había genética de especialidad en España. Sorpresa total, que afortunadamente ahora, después de mucha lucha, se acaba de conseguir. Aún no la hay del todo, pero bueno, está ya aprobada, pero tiene todavía que hacerse. Creo que en 2 años habrá genética de especialidad, con 50 años de retraso sobre Europa. 50 años, medio siglo. Pero me enteré el día antes. Entonces fue cuando decidí que dejaba la medicina. Siendo un país referencia, ¿no?, en genética. España, contigo a la cabeza. Bueno, ahora sí, aquella de España genética no existía, simplemente. Ya. Y ahora hay mucha gente, muy buenos genetistas. Pero entonces fue cuando decidí primero dedicarme a la pesca, después pensé ser farero, que yo no me hice, pero el resto de mis hermanos se hicieron fareros, porque cogieron mi idea. ¿Pero quedan fareros? Mis 3 hermanos lo son, en activo, y claro que quedan, pero en un cuerpo en extinción, o sea, serán los últimos. Ellos, cuando se jubilen, serán los últimos fareros en activo. Para mí es muy bonito tener la vida contraria a la mía. De aquí para allá, con tanto trabajo, con tanto conferencias por todas partes, con tanto lío. Ellos quietos, tranquilos, ¿no? Es otro mundo. Ajá. Pero también les gusta la soledad, porque también tienen que aguantarla. Pero si yo nunca me llegué a presentar, aunque las malas lenguas dicen que sí, a farero nunca. Yo tengo una persona tan inquieta como tú allí, vamos, o sea, dura una semana. Algo bien inventado. Hombre, te habría rodeado de libros, pero yo creo que el cuerpo te pediría otra cosa. Pues no lo sé. Ahora cuando veo a los fareros estoy muy a gusto, ¿eh? Sí. Muy a gusto. Pero claro, no es lo mismo estar un par de días que tener que estar ahí todo el tiempo. Eres catedrático de medicina legal. Ajá. ¿Qué es la medicina legal? La medicina legal es algo entre la medicina y el derecho. Son cuando un juez para dar una sentencia necesita alguna información médica o biológica, recurre a la medicina legal. Es muy heterogénea. La medicina legal comprende especialistas de naturaleza muy distinta. En la medicina legal hay patólogos forenses que hacen autopsias, hay toxicólogos que son químicos habitualmente, que miran cómo fue envenenada una persona. Hay psiquiatras que miran si una persona es imputable o no, si tiene alguna enfermedad mental por la que ha cometido el delito y lo hace que no pueda ser imputado de ese del delito porque no es responsable. Hay genetistas como yo que nos dedicamos a preguntas que nos hacen los jueces que pueden tener una respuesta con la genética. En nuestro caso, básicamente, problemas de paternidad, problemas de identificación y problemas de criminalística biológica, o sea, CSI puro y duro, manchas de sangre, esperma, pelo. Apasionante eso. Y esta fue una primera parte, es una parte del grupo que fue la primera parte de mi trabajo. Yo empecé por ahí. ¿Y cómo empiezas en esta rama, en la medicina legal? Esta es otra historia. Yo, como no me gustaba lo que había en el MIR, no sabía qué hacer. Ya te dije que estaba entre pescando y pensando en ser farero. De la pesca podía vivir muy bien, ¿eh? Lo podía seguir haciendo, pero a una mi edad. Pero claro, pensé en ir a hablar. Tienes las manos mejor ahora que como las habrías tenido de haberte dedicado a la pesca. Esto también. No es que las tenga muy bien, pero bueno. Decidí hablar con un profesor de la carrera
que me había llamado la atención por su pasión, que era un señor de Ordes, que se llama Luis Concheiro, y que era un patólogo apasionado. Yo soy el profesor que tuve en la carrera que vi con más pasión. Y le fui a contar mi vida. Y le dije, mira lo que me pasa a mí, que no tengo la especialidad que me gusta. ¿Qué hago? Él recuerda que yo le dije, mire, profesor Concheiro, los muertos me gustan menos que los vivos, que se ve que no me gusta gran cosa, pero se ve que me gusta la genética. Y él me dijo, hay genética forense, aquí en España no, pero en otras partes del mundo de aquella se llamaba biología forense. Y si te gusta esto, ¿por qué no vienes? Me dijo una cosa que de aquella nadie decía, la medicina legal no existe, me dice, yo soy patólogo, me gustan las autopsias. Acabo de contratar un químico que entonces en una facultad de medicina era como una cosa impensable, que para hacerme toxicología. Tú me vienes como caído del cielo, porque yo quería buscar a alguien que no sabía quién podía verlo, que le gustase esas cosas, y ¿por qué no pides por aquí una beca de FPI? Que eran cosas de biólogos, eso del FPI, los médicos hacíamos la especialidad que nos daba la gana. Y así me metí ahí, y como no vi que era muy complicado por cuenta de uno el montar y el implementar, y vi que necesitaba lo hacía, pero no era tampoco fácil desarrollar cosas sin un know-how que yo no sabía, aunque lo hacía, yo llegaba a hacer. Vi anunciado un máster de genética y de técnica de separación bioquímica en la Universidad de Uppsala, apliqué y me marché para Suecia. Si mal no recuerdo, tuviste un mecenas. Sí, fue muy curioso porque, claro, la matrícula de los másters entonces en Suecia, para los que no eran escandinavos, o sea, elegían 3 estudiantes escandinavos y 3 del resto del mundo, pero te cobraban una pasta. Y no tenía dinero. Y entonces mi padre no estaba especialmente feliz porque yo no había cogido nada del MIR, pudiendo haber elegido lo que me daba la gana, o sea que no lo tenía yo en buena sintonía. Tampoco a lo mejor no le quería pedir y también no sé lo que me hubiera podido dar. Pero ya te conté que mi padre era empleado de un banco, que era el Banco Pastor, y a los hijos de los empleados nos daban, no recuerdo si una carrera. Común, mi padre también, sí, empleado del Banco Pastor. Sí, sí. Qué gracia, qué bonito. Sí. Qué bonito. Y otra cosa en común tenemos que me tengo que acordar de comentarte, pero luego te lo digo. Pues nos daban una beca, a los hijos de empleados. Y yo con todo el morro, cuando vi eso, le escribí al director del banco, que era don Joaquín Arias y Díaz de Rábago. Y le escribí, dije, esta es mi situación. Todo eso lo llamas morro, yo lo llamo iniciativa. Pues sí, puede ser. Le dije, mire mi situación y me apetece esto. Para mi sorpresa que me contesta diciendo que cuando reciba esa carta tengo abierto una cuenta corriente en el Banco Pastor para que gaste el dinero que me haga falta, pero que me vaya a Suecia. Qué pasada. Y imagínate que bien, que le dé cuentas y tal, pero que tengo dinero para ir a Suecia. Y entonces, claro, después se crearon las becas, fue el primer becario de la Fundación Barrié. Después se crearon las becas Barrié, porque él dijo, eso esto es una necesidad, pero no hay quien tiene tanto morro. Y esas becas, de hecho, hasta hace poco, no sé si sigue habiéndolas. De hecho, yo estoy en el patronato de la Fundación Barrié. Vale. Porque me siento muy obligado y muy en gratitud con esa fundación, que ahora está en crisis por todo el problema del Banco Popular, claro, y de todo que... Por eso no sabía si seguiría abierto. Sigue, pero claro, con muchísimo menos recursos, que da pena. Pero haciendo una buena labor, creo yo, entre tanta gente que se está beneficiando como yo me beneficié de joven, ¿no? Y así me pude ir. Y pues volví y me puse a montar todo lo de forense primero, y pues lo de clínica, y pues fue creciendo todo poco a poco. ¿Y recuerdas cuál fue tu primer caso? Forense. Sí. Creo que sí. Porque al principio mi sorpresa, de mi primer caso penal me acuerdo perfectamente. De mi primer caso civil de paternidades, creo que el primero que tuve, porque mi sorpresa fue que yo cuando vine de Suecia volví, pensé que iba a haber muchísimos casos de paternidad, porque se acababa de aprobar la ley. En España no se podía hacer pruebas de paternidad. Los hijos ilegítimos, no reconocidos, no tenían derecho. De repente podían reclamar. Y tú, claro, entendiste que habría una lluvia de reclamaciones. Millones. Claro. Solo en Santa Coma mi padre hablaba de 5 casos o 10. Pero no. Porque... En los pueblos, sin prueba de paternidad ni nada, todo el mundo sabe ya más o menos. Sí, exactamente. Pero tenía que... Se podía probar. Demostrarlo judicialmente. Decía, 500.000 en España.
Pero claro, chasco total porque no había casi casos, porque los jueces eran muy reacios a admitir las pruebas de paternidad, a que se hiciera. O sea, se aprobó el hacer las pruebas, pero los jueces y tenían la llave para admitirlas o no. Claro. Y entonces, claro, había poquísimos casos, poquísimos. Yo creo que el primer caso fue un caso de Valencia, que fue además no judicial, sino privado, y era una madre y una hija que habían dado a luz al mismo tiempo, o con muy poquitas horas de intervalo. Entonces le echaban la culpa a una tía que en el baño había mezclado los niños de cada una, y no se sabía de quién era. Y el grupo sanguíneo no descartaba ninguna de las dos. Y la abuela decía que ella le daba igual su hija que su nieta, pero la hija decía que entre su hija y su hermana... No estaban seguras. O sea, es que no sabían quién era de la hija y quién era de la abuela, de los dos niños. Ni seguras, ni idea. Las habían mezclado en el baño y se habían quedado sin saber de quién era cada una. Y claro, la abuela decía que ella le daba igual su hijo que su nieta, que su hijo que su nieto. Pero la hija decía que entre su hijo y su hermano había mucha diferencia, que aquello se tenía que averiguar. Y aún tardaron 4 o 5 meses en dar con nosotros. Y ya este me parece que fue el primero. ¿Y de penal? Penal fue un caso de violación de la Audiencia de La Coruña. Bueno, el primero penal que se empleó ADN, porque no me acuerdo del primero de penal. Porque antes de haber ADN utilizábamos grupos, proteínas, enzimas polimórficas y otras cosas. Pero el primero penal fue de la Audiencia de La Coruña. Fue un caso de una agresión sexual. De este sí me acuerdo. También me acuerdo, no sé si fue ese o no fue ese, creo que sí, que estaba todo ligado. Fue un caso que además sirvió para culpar a una persona y para exculpar a otra, que había sido acusada había sido identificada por varias de las víctimas, pero en realidad no era él, se le parecía físicamente. Y este fue el primero que exculpamos, que dijimos la condena y la salvación de alguien. Sí, y después apareció otro presunto culpable y ese sí era. Este fue el primer caso que hubo. Está bien, para que nos demos cuenta de la importancia de la labor que desempeñáis los médicos legales, que yo no sé si es la medicina legal muy conocida por el gran público. Yo había oído hablar de ella. Hombre, pero a lo mejor se popularizó un poco con CSI. Claro. Pero tampoco estoy seguro que CSI refleje exactamente bien lo que son las cosas y cómo son y las cosas que representan. Si no estás seguro tú... Bueno, es que nunca vi CSI. Nunca te despertó esa curiosidad de decir, voy a ver qué hace esta gente, que tanto se habla de ellos y que se supone que hacen algo que yo medio capítulo y me puse tan nervioso que decidí que no valía mucho la pena. Porque lo que estabas viendo dices, que esto no es así, esto está mal, esto lo otro, entonces te empezaste a poner histérico, te bloqueaste. Exactamente, dije, yo no quiero ver esto, más vale permanecer en el anonimato, en la ignorancia de lo que te dicen ahí que son estas cosas. Me gustaría rememorar contigo, previendo y entendiendo que va a ser del interés de la audiencia del programa, algunos de los casos más mediáticos en los que has trabajado para conocer la labor que desempeñaste en ellos y tu experiencia de primera mano, siempre y cuando te parezca bien. Sí, no me gusta en general hablar de casos, pero cuando ya pasaron, sí. Casos que están actuales no me gusta nada. No, y sobre todo te digo esto de siempre y cuando te parezca bien, porque sé que estos casos en concreto tampoco fueron, ¿cómo decirlo?, buenos ratos para ti, porque sé que en estos casos mediáticos... No, los casos mediáticos... De hecho, si yo ahora tengo la suerte de dejar un discípulo llevando la parte esta de forense y no lo llevo yo directamente, estoy más ligado a la clínica, en parte es porque no me gusta la presión mediática. Me horroriza y lo paso mal y algunos de los casos y entonces esto es verdad, no me gusta nada. Pero bueno, hablar de los casos sí, tampoco me gusta ¿por qué ese caso? Porque es famoso y otro caso que es igual no es famoso. Y también porque a mí lo que me gusta es, y seguramente muchos de los casos que comentes serán así, por eso tampoco me disgusta hablar, lo que me gusta es aquellos casos que con mucha investigación del grupo y mucho trabajo del grupo y siendo pioneros en esos descubrimientos hemos podido ayudar a la justicia. Ahora en la clínica lo mismo. Cuando nuevas cosas que hacemos, nuevas cosas, podemos ayudar a la gente. Esto es lo que me gusta. Entonces, venga, dispara casos. Mira, nos trasladamos a 1992.
las niñas de Alcácer. Sí. Miriam, Toño y Desiree, 3 adolescentes que hacían autostop para ir a la discoteca, son asesinadas tras sufrir torturas y violaciones. Esto conmocionó al país entero, no es para menos. Por aquel entonces yo tenía 7 años y todavía lo recuerdo. Pues me acuerdo que a mi mente infantil, el haber escuchado en alguna ocasión en un informativo aquello, es importante, cuidado con lo que ven los niños y que hoy se ve de todo en televisión. A mí se me había quedado aquello tatuado, porque era un caso terrible. Y en ese caso ya estabas tú desempeñando pues una labor crucial. Sí, eso para mí la parte interesante científicamente es que fue la primera vez que se aplicó el ADN mitocondrial en un caso forense criminal en el mundo. Lo había aplicado el grupo de Peter Gill para la identificación de los restos de la familia Romanov, de los zares de Rusia, y para ver que una hija que se decía de la familia Romanov, Anna Anderson, no era de la familia, pero nunca se había empleado en un caso criminal. Lo que sucedió en este caso es que en las niñas aparecieron varios pelos que podían corresponder a las personas que habían cometido el delito, y no se pudieron analizar todos los pelos por un problema procesal. También aprendí mucho del tema procesal ahí, porque no se habían pedido y ya en fase de audiencia no se podían pedir, pero se pudieron analizar 3 o 4 pelos, y sí que fue importante para poder declarar culpable a uno de los agresores. Yo lo que había escuchado es que precisamente no se habían encontrado restos de ADN de los agresores, sino o que se habían encontrado restos de otras no sé si 7 personas diferentes, 6 personas diferentes. Yo no lo recuerdo bien. Yo sé que sí que de los pelos uno de los pelos sí que creo que coincidía con la madre de uno de los acusados. Y los otros sí eran distintos, pero es que no se pudo cotejar ni siquiera tampoco con las víctimas. Entonces podían ser de las víctimas. Es lo que recuerdo, pero muy vagamente, porque ya te digo, para mí lo bonito es emplear una técnica súper novedosa para intentar ayudar en un caso. En este caso es ADN mitocondrial. Mitocondrial. ¿Y cuál es, cómo podríamos, para los profanos como yo... Mira, el ADN es como un libro de instrucciones enorme que tenemos todos y que está en nuestras células, en unos tomos que se llaman cromosomas, y que es un libro como si fuese, yo que sé, la Catedral de Santiago, en conjunto. Pero en otras partes de la célula, muy pequeñitas, que se llaman mitocondrias, hay otro ADN pequeñito. No es un libro tan grande, es un libro solo de unas hojas. Pero tiene la propiedad de que en los pelos, por ejemplo, no hay, si un pelo se te cae, no tiene ADN del libro grande, pero tiene siempre mitocondrias y tiene el libro pequeño. Tiene otra particularidad, solo se hereda por las madres. O sea, nuestro ADN mitocondrial es igual que el de nuestras madres, el de nuestras abuelas, el de nuestras bisabuelas, pero no tiene nada que ver el padre. Por eso no se podía emplear por una prueba de paternidad. Claro. Pero para nosotros es muy importante en casos de que el ADN está muy estropeado y sobre todo en los pelos, porque no tienes prácticamente posibilidad ninguna de utilizar el otro ADN. Te escuché o leí a ti decir que cuando tú empezaste con un pelo, lo más que podíais hacer era diferenciar si era de humano. Así era. Y a día de hoy, ¿qué se puede hacer con un pelo? Bueno, muchas cosas, pero sobre todo saber si es de una persona o no. Pero podíamos incluso saber otras cosas. Pero podíamos saber a lo mejor origen geográfico de esa persona, o podíamos saber a lo mejor si tiene raíz, podríamos saber hasta la edad casi del tipo que lo... y de qué color tienen los ojos, cosas. Sí que lo podríamos saber. ¿Y todo eso con un pelo? Con un pelo, con una mancha minúscula o con una muestra de contacto. Yo que ya me bebí, le das esta botella a mis chicos de forense, nuestros chicos de forense, y me clavan la edad, me clavan el color de los ojos, del pelo, me dicen que soy de aquí. Como esto que hacen en las películas, sí, ¿no? Que cuando quieren conseguir el ADN de alguien que no se presta a la prueba, le dan un vaso, ¿no? De agua o lo que sea, y luego se quedan con el vaso. Sí, eso me parece un poquito obtención ilegal de muestra, pero... sí, claro. Pero bueno, pero sí que se podría quitar esa información, y en eso también somos pioneros y lo hemos aplicado también en algunos casos muy famosos. Más famoso fue un caso británico, que fue la operación Minstead, un caso de agresión sexual seriada en el Reino Unido. Sí, era una persona que había violado
muchísima gente. Decenas, ¿verdad? Sí. Y que le pudimos determinar estas cuestiones de origen geográfico y sirvió a la policía para localizar quién era. Y en el caso de José Bretón, el de la finca Las Quemadillas, que es este padre que calcinó a sus dos hijos gemelos de 6 años, en este caso, la labor vuestra fue de desmentir un estudio previo. ¿Puede ser? No lo sé. Estoy hablando de memoria. Perdóname si... No, para nada. Aparecieron en la hoguera unas piezas dentarias que en un primer informe pensaron que era de animales, que coincidía con la declaración que había hecho el acusado. Pero después un antropólogo vasco, ya solo con las imágenes, dijo: esto es humano. Y sí, después esto lo corroboramos, pero nosotros ahí eso ya estaba hecho. Nuestra participación era intentar quitar ADN de esas piezas dentarias para probarlo, pero fue imposible. Las muestras estaban completamente carbonizadas. Y es un buen ejemplo que yo pongo siempre para decir cómo nunca no hay siempre la posibilidad del 100% de hacer todo. La vida forense no es CSI, muchas cosas no las puedes resolver. Pero afortunadamente, como el señor declaró que él había hecho la hoguera y que habían quemado animales y aquello no eran de animales y estaba ultra probado por expertos distintos, pues entonces pudo ser condenado. Tú y tu equipo también trabajasteis en casos relacionados con el 11S y el 11M. ¿Y cuál fue la labor que desempeñasteis? Tuvimos casos siempre famosos en muchos lugares del mundo. Igual que aquí conoces los de España, pues los de Noruega conocen los de Noruega, los de Colombia los de Colombia. Casos muy ultra mediáticos en muchos países. El caso Bretón a mí me horrorizó la parte mediática, horrorizado. Pero ¿fue el peor? Sí. Bueno, quizá con el caso de el niño de Clara Rojas, una parlamentaria colombiana que habían secuestrado las FARC. Las FARC, sí. Y que tuvo que se llama Emmanuel, y que lo hicimos aquí, que eso fue también horrible, mediáticamente horrible. Pero, perdona, ¿puedes recordarme o quizá descubrirme el caso? Porque no caigo ahora. Una parlamentaria colombiana había sido raptada por las FARC y la habían violado en el cautiverio. Eso es. Y había tenido, tuvo un niño que se llamaba Emmanuel. Ese niño, en un ataque de las fuerzas del gobierno a la guerrilla, rescataron unos niños y uno se sospechó que podía ser él, pero podían ser varios, porque lo que sabía de él era que tenía una fractura mal curada. Para devolverle el niño a la familia, había que hacer análisis de ADN muy sofisticados, porque no estaba la madre, solo había una abuela, y la ley colombiana pide una probabilidad muy alta de filiación. Entonces nos mandaron el caso a nosotros. Y se lo hicimos y se pudo ver que efectivamente era el niño. Y se le devolvió a la abuela. Poco después Clara Rojas fue liberada, pero ya tenía el niño su familia. ¿Y ese fue el peor? El peor, sí, el peor con el de Bretón. Y yo creo que es que también son más recientes y cada vez va todo como a peor. Y después estos otros casos que comentas, por ejemplo el del 11M, me gusta porque fue la primera vez que se aplicó el origen geográfico para la determinación en el mundo, para la determinación de origen geográfico de una muestra para saber de dónde era. Y esto fue importante. También fue muy importante este mismo tipo de tecnologías para el caso de Eva Blanco, que es uno más reciente, una que no sé si te suena, pero es otro caso ultramediático, pero y muy reciente, una chica que habían violado y asesinado en Algete, en una localidad de cerca de Madrid, y que 18 años más tarde, cuando ya el delito iba a punto de expirar, nos trajeron la muestra y lo que dijimos es: esta persona que la violó es marroquí. Le clavamos también las características físicas. Entonces la policía nos mandó muestras cogieron marroquíes, de todos los marroquíes por orden judicial del área alrededor de Algete, y le dijimos: no es ninguno de estos, pero es un hermano de este.
que vivía en Francia, y así pudo ser detenido. Qué pasada. ¿Y lo del 11S y 11M? Lo estaba diciendo, el 11M... El 11S fue aplicación de los SNPs, esto se hizo dentro de un consorcio, que también nos sirvió para ayudar en el tsunami. Esto es un consorcio que teníamos para que identificamos unos marcadores que eran más útiles para material muy quemado y muy degradado, muy estropeado. Que por cierto no nos sirvió después en lo de Bretón, porque ahí no salía nada, pero que nos sirvió para otros casos, muchos en el mundo. Y también he leído que os encargasteis del análisis de los posibles restos de Cristóbal Colón. Bueno, nos mandaron de Granada unos restos de esto, pero sí, esto es también cierto. Una investigación que no sé cómo está actualmente, porque nosotros ahí la identificación la llevaba la Universidad de Granada, y nos habían mandado a varios laboratorios muestras de Cristóbal Colón, de su hermano y de su hijo, para saber si Cristóbal Colón era el que estaba enterrado en la Catedral de Sevilla. Pero a todos los laboratorios nos salía bien Colón, pero no nos salía su hermano, que era el que nos era importante para poder identificarlo, y no lo llegamos a identificar. Creo que esto hoy día podía ser reanalizado con técnicas muchísimo más modernas, pero no está en nuestras manos. Quiero decir que esta es una investigación que llevaba la Universidad de Granada. Yo creo que si te tienes que quedar con algo, te quedas más con la faceta de genetista, ¿no?, que la de médico legal. Bueno, a mí la medicina legal me permitió entender derecho, ver sistemas jurídicos, el haber estado perito, de ser de perito en muchos sitios del mundo, pues aprender sistemas judiciales. Me ha servido mucho en la vida. La genética forense me permitió sentar las bases para poder desarrollar todo lo clínico. Muchísima gente que trabajó en nuestro campo forense son ahora directores de área en la parte clínica. Ya te digo que las herramientas son las mismas. Es cierto que desde hace 20 años creamos la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica para dar servicio a todos los hospitales de Galicia dentro del sistema público de salud. Es un centro de referencia muy grande, donde se hace más análisis que en el resto del país. Y entonces la vida la llevé después mucho también por toda la parte clínica. Menos conocida del gran público, pero si hay 10 personas trabajando en la parte forense, hay 120 trabajando en la otra. Y la verdad que es menos mediático, pero no por ello es menos importante. Y a mí me parece muy importante el poder dar organizar el diagnóstico genético, buscar genes para poder buscar tratamientos, el poder encontrar la causa de las enfermedades. Esto me apasiona y se ha convertido, pues bueno, en la prácticamente totalidad de mi vida. Y ya te digo, pues sí, soy más genetista que de la parte legal, seguro. Más médico que abogado, seguro. Segurísimo. Lo que vosotros hacéis, según tus propias palabras, es genómica trasladada a la solución de problemas de la vida real. Absolutamente. Que es de esto de lo que hemos hablado, enfermedades. Sí, absolutamente. Y luego está la genómica clínica. Buscar. Bueno, es lo mismo. Sí, ¿no? Es decir, uno de los problemas de la vida real es que la gente enferma. Y la gente tiene problemas. Y muchas veces la causa es puramente genética o parcialmente genética. Por eso. Y entonces es muy importante encontrar cuáles son los genes que provocan la cosa para intentar primero diagnosticarlo, después a lo mejor orientar un tratamiento, que ahora cada vez es más importante. Buscarle una cura, buscarle un nuevo tratamiento. Conocer la causa de las enfermedades es muy importante. Y es lo que hacemos, efectivamente, genómica clínica. Por esas investigaciones sabemos, por ejemplo, que un 80% de la esquizofrenia tiene un componente genético. Bueno, por nuestras investigaciones no. Eso se sabe desde hace muchos años. Desde que los escandinavos tienen registros de gemelos univitelinos, y entonces se mira si un tiene el mismo gen, los mismos genes, el mismo ADN. Entonces se mira si uno tiene esquizofrenia, ¿cuánto tiene el otro esquizofrenia? Aunque estén en sitios distintos. O si uno tiene hipertensión, ¿cuánto tiene el otro hipertensión? Y así se calcula la heredabilidad, que es la varianza genética en el total de los genes más ambiente. Y efectivamente
heredabilidad de la esquizofrenia es el 82%, es decir, el componente genético en el total de la varianza es el 82%, muy alta. Pero nosotros ahí lo que hicimos fue encontrar nuevas ideas y nuevos genes implicados en esquizofrenia. La genética tiene un peso considerablemente alto en enfermedades neurológicas o psiquiátricas. Sí, nosotros somos siempre genes y ambiente, somos lo que somos. El ambiente nos condiciona, los genes nos condicionan, unas veces más y otras menos. En enfermedades psiquiátricas nos condiciona mucho los genes. El ambiente también, el ambiente no es despreciable. Un ambiente además que no entendemos, que el ambiente en el cáncer lo vamos entendiendo, pero el ambiente en enfermedades psiquiátricas no lo entendemos apenas. Pero claro que tiene un componente genético considerable, muy difícil de pescar, pero considerable. Gracias a tu labor, hoy por hoy los especialistas gallegos pueden pedir el diagnóstico clínico de los trastornos de espectro autista. Es uno de los logros de esas investigaciones. Enfermedades genéticas hay muchas, tantas como genes. Catalogadas hay 6.000 o 7.000, pero en realidad hay 23.000, que son los genes que tenemos. Las podemos diagnosticar prácticamente todas. Pero hay un conjunto de enfermedades que son los trastornos del espectro autista, que son muy genéticos, pero no siempre genéticos. Actualmente, llegando al máximo de análisis, podemos diagnosticar aproximadamente, encontrar la causa de un 40% de los autistas, de los que tienen este trastorno, que es importante ir sabiéndolo. Y otro 60% no encontramos la causa, bien porque sea ambiental o porque son genes que no entendemos o interacciones gen-ambiente que no entendemos. Pero un 40% sí, y es importante para esas familias. Porque gracias a esto se puede aconsejar mejor a padres con un hijo autista que quiera seguir teniendo descendencia, o aquellos con un hijo autista que temen seguir teniendo descendencia. Absolutamente. Y no solo eso, muchas veces al saber cuál es el gen que está alterado, puedes predecir otras posibles patologías que pueden tener. Por ejemplo, puedes decir, tenga cuidado que este niño es muy probable que tenga epilepsia, o tenga cuidado que este niño es muy probable que tenga un problema cardíaco, también. Entonces así puedes predecir o anticiparte a los problemas. O puedes decir, mira, estas áreas, si es un niño, por ejemplo, imagínate un síndrome de Williams, que es un problema genético, que tiene una discapacidad intelectual. Yo me siento muy identificado porque dibujar no pueden dibujar. Tienen la concepción espacial anulada. No insistas haciéndole pintar. En cambio pueden ser músicos extraordinarios porque tienen la capacidad musical muy bien conservada y son hipersociables. No vas a conseguir que sean grandes matemáticos, pero eso ya sabes que hay áreas en las que te puedes estrellar y áreas que las puedes trabajar. Eso también es útil. Aparte de cada vez que encuentras los genes, ya potencialmente es el primer paso para encontrar un medicamento. Has dicho ahora lo de dibujar y esas posibilidades que quizá las personas que padecen ese síndrome no pueden desarrollar. Y acabo de acordarme de un documental que vi sobre el síndrome de Savant, que tiene que ver también con el trastorno, es un trastorno del espectro autista también. Sí. Es una pasada. Por ejemplo, en este documental, uno de las personas que lo protagonizaban, pues la podía llevar, a lo mejor, dando un paseo en helicóptero, sobrevolando Santiago, lo bajabas a tierra, le dabas un lienzo y un lápiz y te dibujaba exactamente Santiago visto desde el aire. Contabas las ventanas de cada edificio y eran exactamente las ventanas que esta persona había dibujado. O sea, esto es una prueba palmaria de que no entendemos todavía nada de la mente, ¿no? Bueno, seguro que tiene alguna mutación en algún gen que podríamos encontrar. Sí, hay autistas de altos funcionamientos que tienen muy buenas capacidades en algunas cosas o en muchas cosas, pero también tienen un problema que es el origen de su trastorno y que les causa un sufrimiento para ellos. Sí, el social prácticamente. Sin embargo, la mayor parte, todo el mundo tiene que identificar con los antiguos Asperger, que ya no se llaman así, a los autistas. Sin embargo, el problema principal del autismo es la comorbilidad con la discapacidad intelectual.
Claro. La mayor parte de los autistas no son de alto funcionamiento, tienen también discapacidad intelectual y muchos problemas. Y no por tener también además alto funcionamiento no dejan de tener problemas. Por eso es un trastorno, si no, no lo sería. Pero los Asperger no tienen problemas relacionados con la capacidad intelectual, ¿o también? No, es solo eso social. No, solo social, sí. ¿Y por qué están aumentando los casos de autismo? Yo no estoy seguro que estén aumentando. A lo mejor... Pues lo he leído en una entrevista contigo, por eso lo he dicho tan tajantemente. No hay datos claros. Es probable que sí, o posible que sí. Pero también es cierto que no lo sabemos bien, porque han cambiado los criterios de clasificación de autismo, para empezar. Lo segundo, está menos estigmatizado, o sea, se sabe más, se diagnostica más. Y si está aumentando, que es posible, no sabemos también las causas del aumento. Desde luego las vacunas no tienen nada que ver. ¿Hay algún presentador que ha distribuido ese bulo en horario de y tantas noticias? Esto me preocupa mucho. Cada 4 WhatsApps que recibo en el chat familiar de noticias de que veo, 2 son falsos, de las cosas que sé. No, porque eso crea el problema es la alarma. Claro, si no nos enteramos de la mitad de la que pasa y la mitad de lo que nos enteramos es mentira, tenemos un problema grave en la vida. ¿No se le presta suficiente atención a las enfermedades psiquiátricas? No. Ni a nivel de investigación, ni a nivel social, ni a nivel de atención clínica. ¿Y eso por qué? Yo creo que porque nos dieron miedo históricamente, porque las hemos estigmatizado, porque no entendemos que es una parte de nuestra variabilidad, porque la gente no entiende y no se educa en lo que es la enfermedad y lo que significa, porque no queremos entender que son problemas biológicos y porque nos dan miedo, lo que es distinto y raro. Y entonces preferimos mirar para otro lado. Yo creo que por todo esto. Pues es curioso, ¿no? Porque con la cantidad de casos que hay en la actualidad... Sigue siendo un estigma. Imagínate un niño en un colegio, actualmente, ahora. Si se rompe una pierna ya le están todos felices dándole mimitos y escribiéndole en la escayola. Antes no era así, pero ahora tiene un cáncer y es lo mismo. Ya se sabe, van a verlo al hospital cuando se pueda, le andan regalos, pero ya no digo que tenga, ya no digo una esquizofrenia infantil, que tenga una simple anorexia. Ya es mejor que no se sepa. Sí. Esto es la realidad. Seguimos. Una anorexia es difícil ocultarla, pero sí. O cualquier otro trastorno. Ya es mejor que no se sepa. Tenemos un problema. Hemos hablado de la relación considerable entre los genes y los trastornos de carácter psiquiátrico. Sin embargo, la relación de los genes con el cáncer no es tan determinante como se cree. Hombre, el cáncer es una enfermedad de los genes, no hay nada más genético. Todo el cáncer es una enfermedad de los genes. Otra cosa es que normalmente no es hereditario. Claro, que venga determinado por... Claro, hereditarios es un porcentaje de algunos cánceres comunes. Por ejemplo, un 10-15% de los cánceres de mama y colorectal, que son los más comunes, es hereditario. Pero en conjunto el cáncer es más bien un problema de mutación somática, o sea, no algo que se hereda, sino que los genes mutan y porque mutan. Mutan sobre todo porque por azar mutan. Estamos diseñados diseñados biológicamente, porque es la razón de la vida, además, de que en cada división celular haya algún cambio. Siempre tenemos un libro del padre y otro de la madre. Cuando la célula se divide, aquello también se va dividiendo, pero en cada división hay algún cambio. El motivo es para ser distintos. Eso lo llamamos mutación. La mutación es azarosa y aleatoria. Claro, cuando afecta a un gen de muerte celular y la célula no se puede morir, tenemos un problema. El cáncer es un problema de mutación somática, que está debido siempre más al azar que a causas de otro tipo. El ambiente influye, pero el azar influye que te cagas, porque es parte del diseño biológico de la vida. Una cosa que hay que entender siempre es que enfermedad y muerte son totalmente consustanciales a la vida porque son parte del diseño. Y esto es lo que ocurre.
algunas veces hay una mutación predisponente en línea germinal, que es lo que ocurre, por ejemplo, en esos casos que te decía de cáncer de mama o de cáncer de colon. Pero normalmente la mayor parte no es así, sino que son mutaciones en tus células de la mama o del colon o del cerebro, de donde sea, que mutan. Hay una mutación azarosa, habitualmente. La célula no se puede morir. Normalmente el sistema inmune las quiere matar, pero a lo mejor te cogen bajos de defensas o se te escapa. Entonces la célula quiere sobrevivir y se empieza a dividir y empieza a acumular más mutaciones, más. Y las va seleccionando, haciéndose, escapando más. Ella, como tú, como cualquier organismo, quiere vivir. Y como hizo toda la historia de la evolución, pero en poquito tiempo, se va seleccionando clonalmente y adquiriendo una serie de características que la hacen difícil de matar. Por el organismo, incluso por fuera, desde fuera. Y es la historia. Pero siempre es un problema de nuestros genes, siempre. Por eso para nosotros en este momento es más del 50% de nuestra actividad es cáncer. A nosotros nos toca diagnosticar todas las leucemias, linfomas, mielomas de toda Galicia. Y solo de esto tenemos 10.000 casos al año. Dicen que hay más cáncer, pero es que claro, también vivimos más, ¿no? También, pero también es cierto que desde un punto meramente lógico, científico es lógico. Sí, también hay algunos cánceres que han aumentado y otros que han disminuido. Y que tiene que ver con el ambiente. Por ejemplo, cáncer de mama y colorectal, muy ligados a obesidad, falta de ejercicio, dietas estrogénicas, han subido. Cáncer colorectal es un cáncer de países ricos. En Nigeria no hay cáncer colorectal. Dietas estrogénicas, cosas que se ponen estrógenos, carne roja, que también esto para cáncer de colon, dietas hiperproteicas y carne. O sea, el ambiente de los países ricos nos influye. Otras cosas han disminuido el consumo de tabaco, entonces ha bajado el cáncer de pulmón. La educación está favoreciendo que los hábitos saludables empiece a haber un cambio también de tendencia en algunos cánceres. La influencia, el conocer mejor cómo el ambiente influye en los genes para producir el cáncer, está ayudando obviamente a su prevención. Y es algo que es importante. No pasa lo mismo con psiquiátricas porque no sabemos cómo influye el ambiente. Claro. Bueno, hemos tocado ahora la alimentación. Tú, como genetista, ¿qué opinas de los transgénicos? Yo opino, como todo, que yo el potencial peligro que veo en los transgénicos no lo veo en la salud. Es más, los veo unos alimentos muy controlados y muy bien. Yo creo que, como en todo, ahí no es mi campo, pero yo, por lo que medito y veo y todo, veo que tiene unos peligros potenciales, sobre todo peligros medioambientales, pero por eso tiene que estar como todo bien regulado. También la genética humana tiene peligros potenciales. Yo podría elegirte un hijo de ojos azules, si me da la gana. Seleccionar embriones y seleccionarte esto. Ahora con CRISPR-Cas los chinos están haciendo cerdos fluorescentes pequeños de mascotas. O sea, hacer cosas se pueden hacer. Y por eso es muy importante siempre que haya una regulación de las cosas. Estas razas pequeñas de perros, sí, pero las pueden hacer ahora como quieran. Aberraciones genéticas. Bueno, ¿no? Es que ahora con CRISPR-Cas, que es editar genes y los puedes cambiar, modificar, tal, puedes hacer lo que te peta. Es un peligro. Por eso me parece muy bien que casi todo se puede hacer, pero también es importante regular. Claro. Yo en los transgénicos lo que veía principalmente son potenciales riesgos medioambientales, fundamentalmente, y también los primeros que se hacían a lo mejor para buscar especies resistentes a plaguicidas. Y pues hechas plaguicidas y resistentes sobre eso, casi me da miedo un problema de pérdida de biodiversidad. Pero un problema más grande además porque esos plaguicidas igual si no los limpian bien. Claro, o sea, la planta lo resiste, pero nos lo llevamos nosotros. Si no se limpian bien. Por eso me interesa que todo esto esté muy regulado y muy controlado. Eso es lo de Monsanto, ¿no? Son estas sí. Bueno, espigas de trigo, claro, que es resistente a... Sí, pero por eso yo creo que todo lo que es todo el tema de transgénicos ha ido evolucionando hacia un producto cada vez más regulado, cada vez más controlado, cada vez con menos peligros. Y me parece que la vida hay que llevarla por ahí sin histerias y sin cosas falsas, diciendo que te pueden transferir los genes de eso a ti. No, te lo comes, se disuelven en la barriga y se caga lo que queda de abajo. No hay ninguna transferencia génica de un transgénico a tu genoma.
es una parvada. Y muchas parvadas que oigo día a día, también en la parte clínica, y que también me preocupa muchísimo, porque a veces ves que hay una basado en cosas pretendidamente científicas, son lo que llamamos en la parte de medicina legal, que también me viene muy bien, charlatanismo. O sea, te venden el crecepelo, te dicen, le reparo el ADN con este producto. Cantidad de productos que te reparan el ADN, mentira, todo, cochina, todo es falso. Hasta hoy el otro día, una clínica que vas allí, te quita el ADN y te lo pone nuevo. ¿Qué te va a poner nuevo? Entonces es una atrapallada. Y productos que te determinan, kits que determinan cuántos años va a vivir usted, qué deporte va a practicar, es mejor para que practique su hijo. Todo eso es mentira. Y entonces, claro, me preocupa todo ese charlatanismo creciente ligado a una pseudociencia que es por eso por lo que veo tan importante educar y divulgar, y no solo vivir de noticias, sino entrevistas que hagas a la gente. Esto es bueno, porque solo vivimos de noticias que como mínimo te crean una falsa impresión de la realidad cuando no son falsas. Te parece, por ejemplo, que todo el cáncer está curado. Decimos, descubrimos 20.000 genes del cáncer de mama. Oye, todavía no podemos determinar el riesgo genético. Todos son cosas, avances, pero nunca es ¿y cuál es la realidad? Y la gente se muere y sufre igual, Y entonces esto crea como mínimo falsas percepciones de la realidad. Si una vida tan ligada a la imagen como hay, sobre todo en las instituciones y personas, sin poner un balanceo en lo que es la información y la educación, tenemos un problema, porque la gente deja de ser libre. En ello nos va la libertad, y lo veo como una cosa tremenda, y en este momento además es mi preocupación más grande, la educación. Por eso estoy haciendo un esfuerzo educativo muy grande a muchos niveles. ¿Cuál es la creencia errónea más implantada entre la gente? ¿Qué hay que tú sepas que no es cierto y que cree mucha gente que sí lo es? Hay mucha pseudomedicina, muchísima pseudomedicina. Te podía empezar por una y contar hasta mañana. Pero la que esté más extendida entre la gente. Lo tendría que pensar un poco. ¿Cómo se llama esa atrapallada que te dan ahora? Es que no me está saliendo el nombre. ¿Cómo es? Que te dan productos diluidos. Homeopatía. ¿Qué tal la homeopatía, no? Una cosa sin ninguna base científica absolutamente, que ha creado de gran valor popular y que evidentemente no tiene base científica. Cosas pero hay muchísimas, casi todo. Hay médicos, de los de toda la vida, que trabajan también con homeopatía, que eso es lo que yo no me explico. Bueno, ¿y cuál es la base científica? Ninguna. ¿Funciona? Probablemente no. ¿Hay alguna? Es un placebo. ¿Funcionan los placebos? Pues algo funciona. Evidentemente, sobre todo para cuestiones psiquiátricas. Pero tienes que probar la eficacia de esto. No funcionan más que otro placebo. Funcionan como placebo, pero no funcionan como medicamento ni para nada. Y esto es una realidad. Funcionan en que se lo cree y tiene ese componente de cosas que le pueden funcionar porque funciona como placebo. Pero esto me preocupa, ya te lo digo. Dices que hay margen para elevar la esperanza de vida, pero que lo que debe importarnos es la calidad. Y es cierto que a veces parece que nos preocupa más el cuánto que el cómo, lo cual, bueno, es una incoherencia, claro. Si lo piensas fríamente, es una estupidez. Para mí sí. Hay mucha gente que se dedica a envejecimiento, que se dedica a tentar es también una curiosidad científica, ¿Cuánto podemos vivir? ¿Se puede tal? Esto es cierto, lo entiendo como curiosidad científica. No lo veo como centralizar ahí los esfuerzos de la investigación biomédica. A mí ya te dije que siempre me gusta solucionar de problemas de la vida real. Yo los problemas de la vida real lo veo en el sufrimiento, no lo veo en vivir 140 años. Y entonces por eso yo, por lo menos a mí me gusta más investigar aquellas cosas donde yo puedo tener una utilidad. También me gusta lúdicamente investigar otras cosas, porque es una parte de la curiosidad. Hay cosas que me llaman la atención y que me gustaría investigar. Yo qué sé.
el pinto y la margota son 2 peces de aquí de Galicia, son la misma especie, me interesa muchísimo. Barriendo para casa, ¿eh? El percebe de sol y de sombra son la misma especie, me interesa muchísimo. ¿Hay cambio climático está afectando al plancton y todo esto? ¿Es por qué es? Me interesa muchísimo. Miles de cosas me interesan muchísimo. No todas las puedo investigar porque no sé, pero algunas y que por me... tiempo, un poco también. También. No, y por prioridad. Y por prioridad. Y porque tampoco me financiaría en investigar si el pinto y la margota son la misma especie, lo cual me parece una gran pena que no me lo financien porque estaría muy bien saberlo. Quiero preguntar a la Casa de los Peces de A Coruña, a ver si... No lo saben. No, digo a ver si te lo financian ellos o... En la Casa de los Peces de La Coruña hice un día una exposición muy bonita sobre el fondo del mar. Que me con fotos durante una época de mi vida hice mucha fotografía submarina y ahí hice una exposición que se llamaba Scores do Mar, los colores del mar. Qué bonito. Sí, que ahora está por institutos de Galicia rotando. En línea con lo que hemos comentado de que la gente está más interesada en cuánto vive que en el cómo, o que lo parece, vamos, te he leído citar a alguien, y me ha sorprendido muchísimo, no a nadie famoso, sino a una señora de Santa Comba a la que escuchaste gritar una maldición terrible, pero terrible de verdad, que es no sé cómo se puede tener tanta malicia, que es que nunca saúde teñas e nunca poidas morrer. Sí, que nunca salud tengas y que no puedas morir. La gente de Santa Comba es muy buena, es una excepción. Sí. Es una excepción absoluta. Un momento de calentón. Un momento de calentón, pero es cierto que sí que me impresionó. Tengo muchos detalles de Santa Comba que estoy escribiendo poquito a poquito. Tantas anécdotas y tantas vivencias. De anécdotas de Santa Comba. Sí, durante un tiempo estuve publicando en La Voz de Galicia, en la contraportada, una cosa de viajes y tal. Ahora estoy haciendo lo mismo, pero sin publicarlo, solo para los amigos, para divertimento, de anécdotas y cosas, historias, sobre todo muy relacionadas con Santa Comba, que me divierto mucho escribiéndolas en los viajes. Qué bueno, pero eso luego puedes hacer una recopilación y publicarlo. Bueno, ya veremos qué hago con ello. Otra cita tuya, esta ya más seria, más preocupante. Muere menos gente por accidentes de tráfico que por efectos secundarios de medicamentos. Vamos, cita tuya, que son tus palabras, quiero decir. Es verdad total, lo cual no significa que por eso no haya que tomar medicamentos. Quiero decir que los medicamentos tienen efectos secundarios y no siempre funcionan. Pero en términos globales sí. Por eso cuando un medicamento se aprueba, por eso la homeopatía o las ciencias que quieran tendrían que seguir las mismas pautas y los mismos criterios que lo que hizo progresar la medicina, que fue la medicina basada en la evidencia. Yo si digo que me acabo de crear aquí mismo, que lo estamos haciendo, un medicamento y que vale para tal, sería un irresponsable. Tiene que haber gente independiente, en nuestro caso lo hacen lo que se llama la agencia reguladora del medicamento. Lo que se habla ahora de la EMA, si tiene que estar en Londres o si en Cataluña va a ir a Cataluña porque salen por el Brexit fuera y tal. Ahí lo que se aprueba un medicamento cuando es más eficaz y menos tóxico que lo que hay. Lo cual no significa que pueda ser muy eficaz. Vamos, que tiene que mejorar lo presente. Tiene que mejorar lo presente. Por eso pero no significa eso que no deje de ser por eso tóxico. La medicina moderna ha demostrado ser eficaz gracias a estos criterios de medicina basada en la evidencia y hemos aumentado mucho la supervivencia y la calidad de vida de la gente. Queda un margen de mejora muy considerable y la queda en eficacia y la queda en efectos secundarios, que no dejan de ser un problema importante de mortalidad y morbilidad y gasto sanitario. Pero esto la gente, estoy convencido, vamos, yo el primero que lo desconocía, esto de que muera más gente por efectos secundarios de medicamentos que por accidentes de coches, que además nos automedicamos mucho. Sí, bueno, date cuenta que la mayor parte de esas muertes por efectos secundarios de fármacos son relacionadas con quimioterapia. Este es un buen ejemplo para decir, oye, voy a darte esto que puedes morirte, pero te puedo salvar. Salvo a 70, me mueren 20, pues salvo a 70. ¿Entiendes? Eso cuenta en el debe del medicamento, pero no cuenta en el pro, cuenta también en el pro. Esta es la realidad.
Pero claro, un gran trabajo nuestro ahí es que lo que estamos intentando buscar, y cada vez hay más, son marcadores que nos permitan saber los que van a tener esos efectos secundarios para no dárselos. Y estamos descubriendo muchísimos. O para dar la dosis exacta. O para dar la dosis exacta. Es una gran parte del trabajo de mi grupo. Y estamos haciendo ahí trabajos preciosos. Y nos gustaría además trasladarlo ya a la clínica cada vez mejor. Y otra cosa en la que trabajáis es poder analizar, tener el ADN de una persona, saber las enfermedades potenciales que puede desarrollar esa persona y bloquearlas antes de que se manifiesten. Uy, quien me diera. No, esto... Yo pido perdón por cualquier incoherencia. No, que va. Es mi mente. Hombre, profana. Este es un futuro de la humanidad que hay que pensárselo. Y cosas que se podrán hacer en el futuro próximo o medio plazo, pero que hay que pensárselo, no es tan porque fácil. Porque nos exponen demasiado. Sí, también te exponen... para empezar, a lo mejor si tú vas a tener una enfermedad que no tiene tratamiento, igual más te van a saberlo, tendrás que pensártelo muy bien. No, y luego las compañías de seguros, ¿no? A la hora de... Bueno, mientras haya garantizado un sistema público de enfermedad, pero en los países donde todo es seguro privado y donde quitan el Obamacare, pues estos sí que se tendrían que preocupar. En Europa no, somos unos afortunados en el mundo por muchas cosas. Pero no se podría hoy día... uno se puede hacer hoy día un genoma. Nosotros no lo hacemos, Nosotros solo lo hacemos en caso de que haya enfermedad o sufrimiento. Pero hay gente que sí, tú puedes ir a una privada y hágame el genoma. Y dígame qué potenciales genes tengo afectados. Eso te lo hacen. Nosotros no. Precio prohibitivo, imagino. No, que va. Las compañías lo hacen por 1.000 euros. Claro, y el problema es que a ti te dicen, pues estas son las enfermedades que puede desarrollar sí, usted. ¿Y qué haces? Cagarte por la pata abajo y por eso nosotros no lo hacemos. Joderte la vida a grandes rasgos, ¿no? Total, por eso digo que las cosas hay que pensárselas muy bien, porque además son enfermedades que tampoco es seguro que vayas a desarrollar. Ahí te sale, pues mira, puede que desarrolles esto y vives jodido el resto de tu vida. O sí las vas a desarrollar, pero a lo mejor es una enfermedad incurable que vas a desarrollar a los 40 años, entonces ya que a lo tienes mejor la vida. no saberlo. Digo yo, o a lo mejor bueno, hay que pensárselo muy bien. Es un arma, es cierto, es una posibilidad, pero yo me podría hacer un genoma mío mañana, yo no me lo tengo hecho. Y no solo por eso. Eso tiene consecuencias además en terceros, porque se hereda, ¿sabes? Serían tus hijos, la mitad de tus hermanos. Pero me está pasando todo el tiempo con estos análisis. Hay mucha gente que se hace pruebas en fecundación in vitro. Las casas que lo hacen le ofrecen también un test para hacerle un análisis genético a los padres para ver si el niño puede tener un problema. O sea, que los padres tienen lo que llamamos enfermedades recesivas. Que el padre tiene una variante, pero es normal. La madre tiene otra variante, pero es normal. Pero un 25% de los hijos pueden tener ese problema. Y se lo hacen. El problema no es ese. El problema es que muchísimas veces encuentran genes que están afectos y, por ejemplo, aparece una mutación de gen de cáncer de mama en la mujer. Y te viene, el hijo es normal, porque no lo va, hasta le pueden coger el embrión que no tenga esa mutación. Pero ella ya tiene un problema y te viene, me he hecho esto, ¿y ahora qué hago? Pues tienes un problema. Digo yo, y mi otra hija tiene un problema. Dice, y mis hermanas tienen otro problema. Digo, ¿y qué hago? Haberlo pensado antes. Es un problema. Y la gente lo hace muy alegremente. Porque además hay una presión comercial y al no haber educación, ni haber información, ni haber nada, lo que te decía, el peligro total de estar totalmente en manos de la industria. Y es una pérdida de libertad, al fin de cuentas. Y esto me preocupa, me preocupa enormemente. Porque es lo mismo como que llegue un día que tengan un banco, en un banco todos nuestros, no sé si información de nuestro ADN o genética para el día que se produzca cualquier crimen o delito tener ya ese, pero claro, eso no se expone muchísimo. Bueno, también. ya hay todos los países tienen bases de datos de ADN. Pero por ejemplo tienen mi ADN ahí. Tú no, porque no. Si fueras ciudadano cubaití, sí. Claro, pero tu ADN. a eso voy. Claro. Si eres ciudadano español, no. A menos que hayas cometido un delito, una violación, un homicidio. Sí. Un delito de lesiones graves. No tienes pinta de narcotraficante y terrorista, pero o narcotráfico, terrorismo, estas cosas, la gente que comete esos delitos se va a una base de datos para así cruzarla con otros delitos y para así cuando sale de la cárcel comete otro delito. Imagínate delitos con mucha reincidencia como las agresiones sexuales. Uno y no más, porque ya también saben quién es.
Esto sí que lo tienen todos los países. Lo que me preocupa es que hay una tendencia a hacerlas cada vez más grandes y hay alguna propuesta como Kuwait que lo pretende hacer de toda la población. Claro, y a mí esto me parece peligroso. Peligroso no por la información que ahí se derive. Del ADN forense no puedes quitar información médica, pero sí por el control del ciudadano. Podría saber, por ejemplo, imagínate, si Hitler tuviera la base de datos de todo el mundo, podría saber quién es judío. Ya automáticamente, un filtrado. Judíos, listado. O rubios. O sea, lo que quieras. Si le da, porque igual que le dio por judíos, le podía dar mentón con un ochito. Sí, bueno, mentón con ochito. Es información que es poder. Claro. Y entonces me si preocupa. cae en manos de... Claro, que no deben... La gente, esto lo discutimos mucho en clase, en ética. La gente me dice, pues ya estamos súper controlados, es cierto, tenemos cámaras por todas partes cuando salimos. Tal. Y ahora con la lectura facial sí, esta que es... está bien, es un problema, lo cual no significa que a mí me guste. Me parece que es un atentado a la libertad. Y me parece que tanto control del ciudadano, que no hay tanta obsesión con la seguridad, está bien en regímenes democráticos y con seguridad jurídica plena. Pero tenemos las garantías de que esto va a ser siempre. Yo no las tengo. O sea, que puede pasar a manos de... Si pasa a manos de... Menudo problema que te cagas. Si gana un partido de ultraderecha, ultranazista, que no sé qué y tal, y le da por... Me voy a ir preocupado No, te digo yo, que es preocupante. Sí. Que hay que quizá rebajar un poquito la obsesión por la seguridad y empezar a pensar también en otras cosas, en la determinación de la información, en la libertad, en hacer un debate ético, en que la gente pueda entender estas cosas. Te venden seguridad de una manera que yo tampoco entiendo demasiado bien. Nunca entenderé en la vida por qué me producen tantas molestias en los aeropuertos pero no en el tren, cuando puedes volar un tren igual que un avión. A mí que me lo expliquen. A mí que me lo expliquen. Y tantas cosas que se escapan de... Es verdad. Que se escapan de nuestro control. Oye, lo que sí es verdad es que somos mucho más miedosos que nuestros padres o nuestros abuelos. Porque nos han vendido el miedo. Sí. Con fines seguramente económicos más que otra cosa. Y no estamos. El problema no me preocupa eso, me preocupa el problema del control del ciudadano. Y no me preocupa tanto que nos vendan económicamente mientras no atente a nuestra libertad. Pero me preocupa tanto control porque al final puede atentar a nuestra libertad. Eso me caga. Y porque ya te digo, tenemos la garantía de que esto va a ser siempre un régimen de libertades. Si vuestra generación es la primera que... si llegáis a viejecitos, sin esto será la primera generación desde el Neolítico en el mundo. La gente de tu edad que no haya vivido una guerra o una dictadura. En el mundo. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades? Más bien escasas. A mí, ojalá que me confunda, pero no tienes las garantías seguras de que no. Esto no las tienes. Entonces no me preocupa. Bueno, Ángel, eres una persona súper ocupada. Antes de despedirte voy a saldar una deuda contraída contigo. Dímela. Hemos hablado de que tu padre era empleado del Banco Pastor, el mío también, y te he dicho, tenemos otra cosa en común. Y la tenemos desafortunadamente para ambos, y es que los dos somos despistados patológicos. Ay, sí, pensé que tú también habías invertido toda tu fortuna en acciones del Banco Popular. No. Además, invertir mi fortuna, vamos, o sea, mi fortuna. No daría para... Bueno, yo es mi gran ventaja. Mi fortuna es escasísima. Claro, por y entonces, eso. Pero la poca fortuna, que es escasísima, fue en acciones del Banco Popular. Pero aún así estoy agradecido a lo del pastor tanto que con gusto. Bueno, con gusto no, con disgusto. Pues pero, si tú lo ves pero así, sí. pues... No, pero mira, bueno. Si por ejemplo me dicen ahora, se te cayó la casa, que es mi único bien, y, por cierto, se te cayó la casa, digo, pasó algo, ¿no? Entonces, no me altero ni un milisegundo. Ah, qué maravilla. Pero no me preocuparía gran cosa, porque digo, habrá que vivir de otra manera. ¿Te has estresado alguna vez en tu vida? Hombre, hay cosas que me disgustan. Enfadado pocas veces. No, hombre, enfadado sí que eres humano, pero estresado... Puesto triste, sí. Por esto que has dicho... Estresado, poco. Algunas veces, puesto triste por cosas que pasan, claro, como todo el mundo. Todos tenemos problemas y la gente sufre con las cosas. Enfadado rarísima vez. Pues sí, es verdad que tu estado natural... A los 11 años, me parece. Tu estado natural es la sonrisa. Eso es maravilloso. Bueno. Yo siempre que te he visto... A ver, hay que decir que yo te he visto en apariciones públicas
Te estoy viendo ahora aquí conmigo. Estamos en un despacho de aquí. Soy un tipo alegre, despistado como tú también. Ajá. Bueno, ¿quién es más despistado? Pues porque quieres competimos. Uf, había un dibujante que nos dio una vez un premio conjunto, Ciro. Ciro López. Sí, Ciro López, claro, lo conoces. Sí, uno de los grandes dibujantes y humoristas gallegos. Sí. Es muy despistado. Entonces estuvimos haciendo muchas risas a ver quién era más despistado y contándonos dos anécdotas. Incluso tenéis un parecido físico. Sí. A ver si, lo que pasa es que si esa observación es muy buena, porque a lo mejor hay un gen del despistado. Que puede ser. Pues entonces, no me extrañaría que tuviera nada en componente genético. Dentro de unos años. Pero lo curioso es que nos reímos mucho. Nos dieron el premio. Una cosa así, no sé cómo es el premio allí en Ponteceso. Era una estatua de una estatuilla y lo llamé después para decirle que le había ganado por goleada, porque yo me dejé allí el premio para mi vergüenza. Me marché de vuelta a Santiago y digo, mira, tú te llevaste la estatua y yo me la dejé. ¿Y Ciro qué es lo que hizo? Que dice, efectivamente, 1-0. Pero ¿qué otra tenía Ciro para ponerte sobre la mesa? Bueno, eso fue a posteriori. Despistes a priori, los dos teníamos una retahíla infinita. Yo tengo una al día de despistes. Yo ya te digo, lo mío típico es estar en casa y que me llamen por teléfono, yo ahí trabajando en chándal y tal, y me dicen, me llama y dice, te está esperando el presidente, que tienes que inaugurar una conferencia y están todos esperando por ti. Yo, me estoy meditando, tío, 10 minutos. A mí la que me gusta mucho es cuando fuiste a un congreso un año antes. Exacto, esto fue un congreso un año antes, efectivamente. Sí. Por eso cuando me pasan estas cosas, o una vez que fui con mis hijos, que me hicieron doctor honoris causa por una universidad, aproveché para ir de viaje, y el viaje, quería hacer otro viaje interno del país, fue en Perú, y quería ir a Cuzco, y compré los vuelos, en vez de para la semana esta, para el año siguiente o así, claro. No, había volado ya, los había comprado con 3 meses y me habían caducado. Con 3 meses de antelación. Pero mi hija siempre me dice, tranquilo papá, no es tu récord, porque mi récord efectivamente fue ir un año antes a un congreso. Es que esa es difícilmente superable. Pero la culpa es de los alemanes. Es que me empiezan a mandar a bombardear con rollo 2 años antes. Recuérdese que el 17 de marzo no sé qué. Recuérdese que el 17 de marzo. Yo lo manté en la agenda y no me fijé en el año. Claro, te dejan margen para que te líes, claro. Exactamente. Entonces, a mí me pasaría igual. Entonces, claro, y además te dicen, preocúpese del viaje ya. Se lo pagamos a la vuelta y tal. Con 1 año y 2 meses antes. Te piensas que es ya la semana que viene. Entonces, claro, me compré los vuelos, aparezco allí y me dicen, oye, qué alegría verte. ¿De dónde es el congreso? ¿Y de qué congreso? ¿Y qué aprovechaste para hacer turismo? No, para darles ahí otra charla y volver al año siguiente a darles otra charla. Muy bien. Pero las risas, no te digo yo. No, pero yo estuve intentando rememorar para... En los congresos de forenses estuvieron riendo. Hombre, es que... varios años siguientes. Es que yo estuve intentando rememorar también para contarte alguna de las mías, pero es que ya... Mira, por ejemplo, en una ocasión fui a un vuelo que tenía el Reino Unido cuando todavía era necesario el pasaporte y no valía con el DNI, fui con el pasaporte de mi padre. Eso ya una... ¿Y pudiste entrar? No, claro, me quedé sin volar. Iba con un grupo de chavales y me tuve que ir solo. Era el primer vuelo que cogía, yo creo. Me tuve que ir solo al día siguiente con mi pasaporte. De ir a exámenes el día que no es. Ir días pensando que no son examen y tener examen. Pagar una que es muy mía, por ejemplo, también es ir al supermercado, por ejemplo. Que la cajera me pase los productos, los pongo en una bolsa, yo le pago, me da las vueltas, me voy y queda allí la bolsa. Claro, yo igual que tú. Claro. Ha sido un desastre total. Ya afortunadamente no tengo cuenta. El problema es que, claro, esto aparte de que nos complica la vida, hasta nos arruina. Yo mi padre que aún vive me hace la declaración, y está una persona extraordinaria. Te hace la declaración de la renta, otra cosa que tenemos en común. Y la sigue haciendo, tiene 92 años. Yo cuando me deje de hacer no sé qué voy a hacer en mi vida. Pero siempre me mira con mucha pena y me dice, uno detrás de ti vivía. Y tiene toda la razón, porque entre lo que pierdo por ahí y tal, y que no cobro y deja de cobrar y todo esto. Claro, entre que no me importa, gran cosa, no le presto atención y soy despistado. Claro, tenemos un problema, chicos, un problema. La cantidad de veces que le escuché yo a mis padres decir es que claro, a ti te debe sobrar el dinero también por todas esas. Exactamente, pues a mí me dice, uno detrás de ti vivía.
Bueno, Ángel, de verdad, estoy muy agradecido, no te robo más tiempo, eres una persona súper ocupada y me has bueno, me voy a clase ahora. Regalado este rato y además eso, tienes clase en media hora. Sí, en la facultad, no aquí, tengo que ir allá al otro lado. Así que nada, discúlpame por el tiempo que te he robado y eternamente agradecido por esta charla maravillosa. Pero nada, ha sido un placer grandísimo estar contigo. Lo que tú digas, gente que vale la pena escuchar. Así termina el episodio 19 con el profesor Ángel Carracedo. Uno de los grandísimos privilegios de mi profesión es poder charlar con gente como él. Un hombre extraordinario tanto en lo personal como en lo profesional. Algo que es aplicable también a Juan Carlos Ortega. ¿Por qué traigo a colación ahora a Juan Carlos Ortega? Porque tengo que darle las gracias de todo corazón por el artículo tan bonito, tan emocionante que me dedicó el pasado domingo 29 de octubre en su columna de El Periódico de Cataluña. De verdad, fue uno de los regalos más hermosos y más memorables que me han hecho nunca y caray, ese artículo pues bueno, lo voy a tener siempre en un lugar privilegiado de mi corazón. Qué cursi puedo llegar a ser a veces, pero es que es así. De verdad, gracias. Y gracias a vosotros por estar ahí. Os recuerdo que tenemos una cuenta de Twitter, el programa tiene una cuenta de Twitter que es @LQTDRadio, @LQTD de lo que tú digas radio. Os pido por favor que os suscribáis al podcast en iVoox, en iTunes, que comentéis los episodios que escuchéis, que le deis me gusta a los episodios que os gusten. Todo eso supone un gran favor para mí y una gran ayuda para el programa. Y para los que seáis como yo y tendáis a divagar y esos 140 caracteres de Twitter os sean poco, porque necesitáis más espacio, necesitáis más palabras, más caracteres, decir más cosas, pues podéis hacerlo en el correo del programa alex@loquetudigas.es, alex@loquetudigas.es. Nos escuchamos en el episodio 20, la próxima semana, el episodio 20, ya van 20, madre de Dios. Adiós, gracias.